Bienvenidos a todos, muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde ustedes nos estén acompañando. De parte de la Universidad para la Cooperación Internacional, les damos la bienvenida a la Semana de la Administración de Proyectos, organizada por la Facultad de Economía y Gestión para el Bien Común de la Universidad para la Cooperación Internacional. Brindamos un cordial saludo a todas las autoridades de la universidad que nos acompañan, a los docentes, estudiantes e invitados que hoy se unen para este espacio de intercambio de conocimientos y experiencia que comenzamos este martes 4. Les invitamos también para que puedan ir a las redes sociales de la UCI y puedan también ver el código para las charlas que también se tendrá mañana a partir de las 6 de la tarde y también para la doble agenda que se tiene el próximo jueves a las 4:30 de la tarde y 6 de la tarde, hora centroamericana, para que de una vez lo pueda poner en su cronograma, en su calendario y nos pueda acompañar en esta semana de la administración de proyectos. Es para mí un honor poder dar el uso de la palabra a la doctora Paula Villalta Olivares, decana de la Facultad de Economía y Gestión para el Bien Común, a quien le recibimos en esta noche. Hola, muy buenas noches, don Andrés. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Es un verdadero placer contar con su presencia en este webinario y darles a todos la bienvenida a esta semana de la Administración de Proyectos de la UCI. Durante esta semana estaremos compartiendo varios webinarios, todos organizados con profesionales de alto nivel y pensados para responder a todas las necesidades y tendencias actuales en la gestión de proyectos. Este año nos acompaña el lema "La gestión de proyectos, un lenguaje común para quienes hacen que las cosas pasen". En esta ocasión iniciamos con nuestro primer webinario titulado "Del sueño al resultado. Cómo administrar proyectos que inspiran". Un tema que nos invita a reflexionar sobre cómo una idea puede convertirse en acción y cómo el liderazgo y la organización pueden transformar una visión en algo concreto y significativo. Hoy tenemos el gran honor de contar con don Andrés y don Boris, dos colaboradores de nuestra universidad, a quienes agradecemos enormemente su presencia, su disposición y el compartir sus conocimientos con todos nosotros. A cada uno de ustedes que nos acompaña esta noche, gracias por hacerse presente y les invitamos a participar activamente, a hacer preguntas y aprovechar al máximo este espacio con dos de nuestros reconocidos colaboradores que tienen muchísima información para ustedes y muchísimo conocimiento, y estoy segura que ellos están en la mejor disposición de compartir todo ese conocimiento con cada uno de nosotros. Así que bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias de verdad por compartir este espacio con nosotros y celebrar la administración de proyectos a todos aquellos que estamos locos por esta disciplina y por este conocimiento que es la administración de proyectos fundamental en nuestra vida personal y profesional. Muchas gracias, don Andrés y don Boris. Muchas gracias a las palabras de bienvenida de parte de la doctora Paula Villalta. Agradecer mucho y, como tal como ella lo indica, está el agradecimiento de parte de la universidad que nos acompañe y también la invitación para que pueda estar presente con nosotros en el resto de actividades. Deseo, para mí también es un honor presentar a uno de los que va a estar hoy en este espacio de conversación, al MAP Boris Cabezas Marín, mercadólogo, empresario, administrador de proyectos, especialista en emprendimiento, innovación y sostenibilidad. Dirige la incubadora Centro de Emprendimiento e Innovación de la UCI. Así que muchas gracias, Boris, también por acompañarnos. Buenas noches, Andrés, y gracias a todos por estar por acá, a las autoridades de la UCI que están conectadas, a los estudiantes de las distintas generaciones, a la jefa, la doctora Paula, que es la decana de la Facultad de Economía y Gestión para el Bien Común, y para todos aquellos que nos van a ver posterior de que esta charla se publique en las redes. Es para mí un gusto, Andrés, al igual que usted, de verdad, tenemos una carrera muy parecida en administración de proyectos. Soy un mercadólogo que soñó desde la administración de proyectos llegar
con el tema de emprendimiento a cada rincón del país. Y bueno, ha sido una lucha muy interesante, una lucha a favor del conocimiento, porque el PEMBOK, tal como lo conocemos, ¿verdad? Ha tenido una especie de cambios alrededor de mucho tiempo. UCI es, no sé si ustedes lo sabían, pero la maestría de proyectos a Latinoamérica llega gracias a la Universidad para la Cooperación Internacional, allá por los años 1990 y resto. Y es desde la UCI donde se alimentan pues todos los demás espacios como el capítulo de proyectos y como el Congreso de Proyectos, del cual también Andrés y yo hemos sido parte organizando algunos de ellos. Entonces, lo que planificamos hoy fue como una conversación entre dos maps que pudiera rellenar esos espacios, esos vacíos que durante mucho tiempo estuvieron en la administración de proyectos, sobre todo para pequeños proyectos y para los conceptos que tienen que ver más con la gestión de una empresa, ¿verdad, Andrés? Sí, totalmente, Boris. Una de las cosas que, ¿verdad? Siempre tenemos que interiorizar en la gestión de proyectos es que cualquier cosa es un proyecto, ¿verdad? Es desde poder eh, salir a hacer una compra, pintar el cuarto, o hacer un viaje, hasta la construcción de un proyecto grande que dure años. Y una de las cosas que siempre nosotros intentamos cuando tenemos buenas prácticas en la gestión de proyectos es llevarlas al día a día, a nuestras actividades propias para que al final tengan, ¿verdad? Un sentido. Cuando uno lo lleva en lo más simple, lo más práctico, es cuando después ya en tareas un poquito más complicadas, por decirlo así, o más elevadas, es que ya lo empieza a escalar, ¿verdad? Pero si yo puedo aplicar, tal y como decía Boris, ¿verdad? En el caso de la UCI, pionera en el tema de gestión de proyectos y todo, y que ha ido cada vez más renovando, ¿verdad? Y estando como quien dice, en el día a día del conocimiento y la gestión internacional de proyectos con todas ¿verdad? Certificaciones, institutos y demás, es poder entender qué es el mercado, en qué estoy yo viviendo, en el nicho en donde estoy y cómo a mí las buenas prácticas de la gestión de proyectos me ayudan a que no solamente pueda yo tener una buena organización en mi día a día de labores, pero también en todo lo que sea el tema personal. Bueno, en este momento entonces me toca presentar a Andrés, que es mi compañero de conversatorio hoy. Conozco a Andrés desde hace algunos años, desde su base periodista, él también abrazó la administración de proyectos como estudiante de la UCI, hizo carrera como profesor también de otras universidades como la U Latina durante muchos años y a partir de ahí pues ha tenido una carrera como el comunicólogo, el periodista o el especialista en comunicaciones de una gran cantidad de entidades, hasta llegar en este momento a formar parte del equipo de comunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad. Y eso pues es bastante. Yo recuerdo cuando yo llegué a UCI que la mayoría de nuestros estudiantes eran los proyectos del ICE, ¿verdad? Teníamos 20, 30 generaciones de especialistas del ICE y estar en ese selecto grupo de comunicaciones es algo en realidad bastante bueno, pero también he visto a Andrés calzar planes de comunicación desde la perspectiva de proyecto para cosas chiquitas, como conciertos, como campañas de mercadeo, como campañas de imagen, como lanzamiento, hasta llegar a una cúspide en donde lograste publicar un libro, ¿verdad, Andrés? ¿Cuál fue? ¿Y en Sí, qué tema? es un libro que tiene un año de haberlo publicado, se llama Comunicación, un proyecto difícil de administrar. Desde que entré en este tema de la gestión de proyectos, dije, quiero ir creando un modelo de la comunicación. Entonces, al final, el modelo lo que intenta es proyectizar la comunicación, que en cada cosa, todas las áreas de la vida personal, empresarial y de todo, tiene comunicación. Bueno, entonces, ¿cómo igual, verdad, se puede proyectizar la comunicación? Y como la comunicación es un proyecto que cuesta administrar, pues por ahí viene el nombre y bueno, ahí fue fruto también de trabajar en parte también con Boris desde el PMI y el IPMA, de cual pues ahí también pude tener una certificación. Boris, una de las cosas que usted y yo siempre conversamos mucho es una etapa que uno en los proyectos la ve, está escrita, pero ¿cómo cuesta aplicarla? Y es el inicio. Y la gente dice, pero ¿qué es un inicio de un proyecto? Por ejemplo, el inicio de un proyecto podría ser, a los que somos cafeteros, cuando estoy tomándome la taza de café y estoy valorando, estoy haciendo ese primer mapeo de primero si el proyecto funciona o no, si es el mejor momento para hacer un proyecto.
si el proyecto va a nacer muerto, como sucede muchas veces. Y nos pasa mucho que iniciamos en la planificación y planificamos en la ejecución, es decir, no hemos terminado de decir qué queremos hacer y ya estamos ejecutando y los problemas que trae eso, pero nos olvidamos del inicio, esas primeras etapas del inicio y que para, por ejemplo, para los emprendedores es fundamental. A veces cuando hay una gran empresa, una gran corporación, de ahí los recursos, la fuerza, la carga de tareas revierte la ausencia del inicio, pero para el emprendedor es aún más primordial en ese sentido, Boris. Sí, es interesante porque también en el mundo del emprendimiento, en el cual existen dos ejes, o usted trabaja o emprende en el sistema de alguien o le toca crear su propio sistema. Y en esta perspectiva, entonces, existe un mundo común entre las etapas de inicio de un emprendimiento y las etapas de los proyectos, ¿verdad? Las cinco áreas importantes que conocemos como inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Para irnos del lado del emprendimiento primero, casi siempre se emprende desde una necesidad y no hay mucho tiempo para planificar. Son las empresas, de cierta manera, lideradas por alguien que tiene una maestría o que tiene en realidad ya un conocimiento de este tema o que sufrió mucho en sistemas en donde no se planificaba, que precisamente se establece un mayor ordenamiento de los recursos al inicio. Y este concepto de planificación en realidad el problema, como bien lo dices, es que en el tema de emprendimiento no existe mucho tiempo para iniciar y nos brincamos esa etapa, ¿verdad? En donde deberíamos de estar pensando por qué queremos hacerlo, cuánto lo vamos a disfrutar, cuáles son las herramientas al menos que necesitamos para poder llevar adelante. Pero si pensamos en que la mayoría de los emprendedores, al menos que yo he atendido, cuando uno les pregunta por qué está ahí, nos refiere a una situación de alerta, de alarma, de crisis, de necesidad. Siempre es, me divorcié y tuve que ver cómo pagaba el apartamento el mes que viene, o me devolvieron los peluches, divorcio, separación, y no sé qué hacer y tengo que crear un nuevo sistema. Me despidieron del lugar donde trabajaba y tengo que ver cómo rayos hago para salir adelante, o sobreviví una crisis, una enfermedad, o sobreviví cualquier tipo de crisis cognitiva que pueda tener una persona en cualquier etapa de la vida. Entonces, cuando vemos que ese tema tiene que ver con un aspecto que puede proyectizarse, hay una etapa común parecida a los proyectos en donde nos brincamos ese inicio, ¿verdad? La mayoría de los proyectos, ¿verdad? Son como, si son proyectos políticos en una organización, las personas que están conectadas podrán confirmar que hay un jefe, ¿verdad? Que obliga a que todo se haga ya, ¿verdad? Porque hay que hacerlo ya, ¿verdad? Y no hay tiempo como para tratar de pensar. El mundo ya no da esos espacios para tener un momento, ¿verdad? Para celebrar, entender, comprender, interiorizar los aspectos, ¿verdad? Que me van a, sino que el project manager va a tener que ser como un G.I. Joe, como una persona que en realidad no tiene tanto tiempo de planificar y que ya lleva más bien una maleta con ciertas herramientas para casi que calzarlas en cualquier momento. Sin embargo, existen, Andrés, dos aspectos muy relevantes con respecto al tema del inicio y al tema de la planificación que suelen pasar. Están aquellos que se tiran sin iniciar y sin planificar, y están aquellos que más bien se quedan dando vueltas en la etapa de inicio de planificación sin echar a andar el proyecto del emprendimiento. Ambas etapas están condenadas, una por el PMBOK y otra por el sentido común de los negocios. Cuando usted lo piensa mucho y no emprende, cae en un aspecto que se llama parálisis por exceso de pensamiento y agota los recursos y mata la pasión. Y cuando usted se queda demasiado tiempo en el EDT, en el WS o en el charter sin echar a andar las otras herramientas del proyecto, también se queda en una etapa que se llama parálisis eh, por ausencia de un motor que guíe de la planificación a la acción acá. Sin embargo, qué difícil echar a andar a la acción sin tener los mapas para llegar en un proyecto. ¿Cómo se hace entonces, Andrés? Sí, eso que mencionas es muy importante. Bueno, recordarle a quienes nos acompañan que pueden poner sus consultas en el chat, ¿verdad? Para compartirlas ahorita inclusive al final del conversatorio. Eso que comentas, Boris, es muy importante. Yo, una de las cosas que, ¿verdad? Como comunicador, y empecé a llevarme la gestión de proyectos a todos mis trabajos y lo difícil de que era llevárselo a un medio de comunicación, ¿verdad? Salir a hacer noticias
¿verdad? Y bueno, ¿cómo puedo yo aplicar la gestión de proyectos haciendo periodismo, saliendo a la calle a buscar las noticias para que después hagan el noticiero? Y al final sí, porque estamos hablando de que, por ejemplo, y no voy a decir el medio de comunicación, pero al final uno de los últimos medios nacionales en el que trabajé, teníamos que hacer 18 notas al día, era como una maquila de noticias, ¿verdad? Yo empecé por ejemplo, en Radio Monumental, mi primer trabajo, éramos 10 periodistas y después en otra radio, ¿verdad? En Colombia terminé siendo 4, porque obviamente los medios cada vez tienen menos personas. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo llevar yo la gestión de proyectos? Bueno, un tema de administración de mi tiempo. Yo sabía muy bien las dinámicas, que si bien la estructura para hacer una noticia no es tan fácil como otro proceso, un poco más, ¿verdad? Pero que sí podía tener eso, el control de seguimiento, el poder decir, bueno, procesos, cómo los mejoro, ¿verdad? En cuanto al el tema del manejo de recursos, el tema de un montón de cosas que las buenas prácticas nos permiten, ¿verdad?, llevar a ese día a día. Y el emprendedor tiene un gran desafío. El emprendedor necesita a veces entre sus 2 o 3 empleados, a veces son más o a veces menos, y lo que necesita es, bueno, sacar el dinero del día. Y a veces el espacio, como dices, para aplicar la metodología no queda tiempo, ¿verdad? Tras que con costo tengo tiempo, tengo que cocinar, tengo que vender la pizza, tengo que manejar el delivery, además hago los artes para comunicación y además me piden aprender una metodología e intentar poner, bueno, es ahí, ¿verdad? En donde entonces, ¿cómo podemos tropicalizar pequeños eh, conceptos que mejoren al final la dinámica, ¿verdad? Y aquí viene algo importantísimo en la gestión de proyectos muy actual, que es el tema de la regeneración, ¿verdad? Yo necesito hacer un control y seguimiento efectivo desde el inicio hasta el final, desde los procesos de inicio hasta los cierres, para ir viendo a ver en qué me voy equivocando, cómo lo voy cambiando. Y algo que el latino le tiene mucho miedo es a la documentación de los errores, ¿verdad? O sea, el manual de buenas prácticas y lecciones aprendidas es una de las cosas más ricas que podemos tener en la gestión de proyectos, porque al final es en lo que me equivoqué y cómo lo cambié. Pero muchas veces hacemos el cambio, no documentamos, ¿verdad? La modificación, y cuando vuelvo otra vez a un proyecto 6 meses después, no supe cuál fue la equivocación ni cuándo fue el cambio, y por eso volvemos otra vez a errores y volver a caer en eso. Entonces, con pequeñas acciones, ¿verdad? Uno puede llegar a generar una madurez en un equipo de trabajo, en una empresa grande, en un emprendimiento, en una mediana empresa, en un grupo. Al final es poder decir, bueno, ¿qué acciones para mi nicho, para mi metro cuadrado? Conocer que está haciendo obviamente la competencia, entender el mercado y decir, bueno, qué buenas prácticas yo puedo hacer, y poco a poco voy mejorando, ¿verdad? Para que tenga diferentes réditos. En el tema de la comunicación y con la inteligencia artificial en un montón de áreas, lo que tengo que pensar es, bueno, ya estoy montado en ese tren, no es si ese tren es bueno o no, o sea, ya estoy montado, porque ya hay unos que van a 200 millas por hora en un tren. Entonces, ¿cuándo me voy a montar en ese tren? Hace unos años, nosotros los comunicadores, y yo estuve, y he tenido siempre clientes, ¿verdad? Externos, sobre todo de un tiempo para acá, no tanto, pero estuve 6 años inclusive totalmente independiente, y lo que tuve que hacer es decir, bueno, esto está trabajando el mercado, tengo que ponerme al día con ese mercado y desafiar al mercado. Y era trabajando yo solo contra veces contra agencias grandes en un cliente, pero era una vez más el elemento diferenciador. ¿De qué me diferencio yo de la competencia? Y ese elemento diferenciador, potenciarlo poco a poco con buenas prácticas de la gestión de proyectos. Bueno, Andrés, desde la perspectiva mía en mercadeo, en las etapas de inicio, lo difícil era que no hay mucho tiempo para planificar y muchas veces yo soy generación uno virtual. Eso significa que inicié con otra compañera que está por ahí. No, mentira, yo inicié en 2001. Más o menos en 2015 tuve, 2012, tuve de compañera a una que está conectada por acá, una compañera que se llama Tania Moreno de la universidad. Y bueno, casi que estuve en todas las generaciones entre 2001 y 2000 y no terminaba la maestría. El problema era, no era que fuera mala ni no. Yo tuve profesores increíbles. Recuerdo
Luis Torres, recuerdo a Alejandro Rubinstein, Jesse Orlich, Manuel del Banco Nacional, del piso 11 de Banco Nacional, Don Fabio, que fue compañero de nosotros, Yuri Kogan, entre otros. O sea, eran eminencias de proyectos que estaban acostumbrados a manejar cosas muy grandes, Banco Nacional, los proyectos del Poder Judicial, los proyectos no de telecomunicaciones, sino de energía, del ICE, ¿verdad? Que implicaban construcción de presas y eran planillas, no sé, de 5.000 trabajadores, ¿verdad? Era una cosa impresionante, ¿verdad? Entonces era muy rico aprender de esas cosas, pero tratando de llevar esas lecciones aprendidas a una señora que vende hamburguesas en una soda en Guapiles, comprenderán ustedes que se provocaba de ahí, mucho estrés porque las metodologías y la orientación de los penbook en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta versión antes de 2015 era hacia procesos muy rígidos, hacia cosas que no se podían cambiar porque el estándar así lo decía. Y no había tampoco una conectividad con el mundo real, que es prácticamente la metodología del Project Management Institute que inspira la maestría que todos estamos por acá compartiendo, pues establece, ¿verdad? Ciertas cosas en las cuales por el estándar uno no se puede salir. Y no existían tantas lecciones aprendidas de proyectos pequeños. Es más o menos en 2008, 2007 que participamos activamente, usted con la parte de comunicación, yo con la gestión de patrocinios del Congreso de Proyectos, en donde traen, no recuerdo cuál especialista del PMI, y pues en su charla en inglés que fue traducida, dijo precisamente dos aspectos que a mí me alegraron mucho porque por fin podía encontrar una luz. Dijo, el PMI ha crecido mucho, tenemos lecciones aprendidas de todo, pero nos vemos muy flojos en dos cosas: pequeños proyectos, ahí estaban las pymes y las cosas que yo trabajaba, y satisfacción del cliente. Bueno, como mercadólogo yo me alegré mucho porque precisamente entendí que el modelo estaba en construcción en Latinoamérica y que podríamos precisamente desarrollarlo. Mi empresa tuvo una seguidilla de triunfos en contratación administrativa y le di la vuelta al país con distintas marcas y utilicé muchas herramientas que me tocó crear porque no existían: cómo definir un precio, cómo hacer una estrategia de comunicación, cómo segmentar, por ejemplo, un emprendedor que quiera venderle a todo el mundo, pues de ahí se va a cansar y va a agotar sus recursos. La herramienta de administración nos da la definición del alcance. La herramienta del business plan nos da el concepto de segmentación, donde atendemos a tres públicos al menos, o uno específico cuando tengo herramientas muy buenas. Hoy tenemos inteligencia artificial que nos hace todo y tenemos a partir de 2015 una redefinición del PMBOK que pasa de esos modelos rígidos a un concepto totalmente distinto porque pasa de 49 procesos con un énfasis en la adaptación consciente según el tamaño y la complejidad a un proceso totalmente distinto en donde se establecen más que áreas de proceso, factores de desempeño como la definición de los stakeholders, la definición del equipo, la definición del enfoque de desarrollo y ciclo de vida, el concepto de planificación, el trabajo de proyecto, la entrega, la medición, la incertidumbre, el riesgo, las interacciones y el entorno de proyecto. Y hoy hablamos tanto en plan de negocio o en Canvas, como quiera trabajar usted en el mundo de emprendimiento, y en proyectos con un concepto que se llama ágil, que nos permite calzar de una manera apropiada a cualquier tipo de proyecto o emprendedor totalmente directo. Pero sigue habiendo una gran diferencia, que es la que yo veo, al menos cuando un emprendedor en Latinoamérica se echa a andar sin una estructura de el proyecto es él. Y entonces hay aspectos de índole humana que tengo que atender que muchas veces no conozco. Es decir, cuando usted es project manager, la parte de comunicaciones y la parte de recurso humano sigue siendo muy floja. Sobre esto, por dicha, hay algunas herramientas que podemos compartir. En tu libro, cuéntanos un poco sobre las etapas de inicio, cómo abordas este tema. Sí, y ahí quiero, Boris, poner un ejemplo de cómo poder llevar esa a la señora que vende hamburguesas y cómo poder llevar el tema de proyectos, ¿verdad? Bueno, yo el tema del libro, ¿verdad? Desde hace muchos años empecé a madurar un modelo de comunicación, ¿verdad? En proyectos, cómo poder proyectizar la comunicación y un modelo que pudiera servir a los equipos de proyecto, a los equipos de comunicación en proyectos, tengan la formación o no en temas de comunicación.
Y yo una de las cosas que pongo en el modelo es que dentro de, por decirlo así, el ciclo de vida del proyecto le metí un par ahí de fortalezas. La regeneración, que es algo que hablo, después inclusive del control de seguimiento y la integración, porque a pesar de que la integración, podríamos decir que es un área de conocimiento, si nosotros entendemos que todas las áreas que yo tenga en un ecosistema las pongo a trabajar en conjunto, voy a evitar doble, digamos, doble trabajos, personas que, ¿verdad? Reprocesos, ver, ¿verdad? Desde proveedores que no tengo que buscar o algunas acciones que alguien hizo en la organización o en la empresa en donde me pueda comunicar. O sea, entre más tenga yo integrado los procesos, mejor, ¿verdad? Dinamismo y al final el famoso triángulo de, de la gestión de proyectos, ¿verdad? ¿Cómo logro el mejor alcance de los objetivos? Con menor costo, en el menor tiempo, con la mayor calidad, ¿verdad? Entonces puede llegar a eso. Entonces, algo importante, recuerdo una vez, Boris, y ahora que hablabas de Congreso, a veces muchos emprendedores dicen, yo voy a invertir, voy a ir a un congreso, voy a ir a una capacitación, ¿verdad? A veces no siempre tenemos esta bendición de tener estos espacios gratuitos y a veces pagamos. Y yo cuando estaba independiente llegué y dije, yo, ok, después de una vez que fui asistente a un evento de estos, aunque la mayoría de las veces en la vida o estoy dentro de la organización o he estado de panelista, pero esa vez yo dije, bueno, yo ahora cuánto tengo que salir a trabajar para recuperar esta inversión de este congreso. Y una vez que tuve la posibilidad de empezar a presentar el modelo del libro en un congreso en Miami, se me acercaron muchas personas que cuando empezaban la charla mía me dijeron, vea, yo vengo de tal país, vengo con la expectativa del congreso de poder salir y potenciar el dinero. Y a mí me impactó mucho que le di vuelta en ese momento a la charla que tenía en el momento y la direccioné a lo siguiente, ¿verdad? Eh, la vida del emprendedor es una vida de riesgos y de pensar mucho sus inversiones. Si fui a una capacitación, a un congreso de $200, bueno, ¿cuánto ahora tengo que salir con esa información? Y a veces viene esa parte, ¿verdad? De entonces, con lo que me han dicho un montón de personas que saben, tengo que salir a generar, recuperar esos $200 y ser el emprendedor que desafía el mundo como pasa en todo eso. Y hay cosas que tenemos que entender en la vida empresarial y vida personal. Hay todo tipo de sueños y lo dice nuestro tema de hoy. Hay diferentes tipos de sueños. Yo cumpliré mi sueño vendiendo y mejorando la calidad de hamburguesa que vendo y subiré el nivel de satisfacción y el negocio y me irá mejor. ¿Recordás, Boris, cuando nos acompañamos en esas capacitaciones emprendedoras, verdad? Que un programa en el que vos me participabas y era decirle a una persona, vea, este mes lo que necesitamos que haga es simplemente organice sus ingresos. Espérese un poco a comprarse eso que quiere, cómpreselo dentro de unos meses, primero organice sus ingresos para que siga adelante. Son pequeñas acciones. Y si salgo de una capacitación como estas o alguna capacitación pago, es decir, bueno, con lo que estoy recibiendo, ¿cómo puedo proyectar esa recuperación y cómo puedo proyectar esas nuevas metodologías o cosas que me hagan crecer? Algunos llegarán a ser CEOs, algunos llegarán a tener puestos y otros seguirán en su empresa y mejorarán los ingresos de sus clientes y le mejorarán sus servicios, pero ahí donde se cumple el sueño, ¿verdad? Se ocupan para que una empresa grande pueda ser grande, ocupa un montón de empresas intermedias y pequeñas que son directa o indirectamente las que sostienen la economía, el sistema. Entonces, una cosa muy importante que a mí me gusta mucho decir en las aulas, ¿verdad? A los estudiantes, es que nosotros cumplimos el sueño de acuerdo al corazón y a nuestro alcance, ahora que hablamos de alcance de proyectos, y todos no vamos a tener el mismo alcance, ¿verdad? Para que alguien pueda ser un jefe, es porque hay gente muy buena que apoya el trabajo de un jefe, pero eso no quiere decir que si nunca llego yo a tener jefatura, no puedo llegar a cumplir mis sueños, ¿verdad? Mis sueños están en mucho en mi interior, en mi satisfacción y sobre todo en algo que, concepto básico de la administración, satisfacción al cliente.
Si yo logro tener un impacto, una huella en el cliente, porque al final es eso, es en donde yo le encuentro mucho valor, ¿verdad? A los proyectos que hago. Y en mi libro, Boris, yo lo que hice fue hacerlo muy sencillo, lo hago por capítulos. Hay un capítulo donde literalmente creo un caso, donde hago un plan de gestión para alguien que no conoce de proyectos y agarré las partes de la comunicación y les fui poniendo cómo tropicalizarlas y hablarlas desde el punto de comunicación, porque al final es eso, ¿verdad? Sabemos que la comunicación es el 80% de la vida de algo, de todo. Entonces, ¿cómo poder llevarlo un poquito más masticable para personas que no necesariamente tienen la formación en comunicación? Bueno, retomando eso que dices, el tema de la persona es uno de los temas más débiles en casi cualquier disciplina de ciencias económicas. Y en esta perspectiva, en 2015, que es mi ingreso de nuevo a la universidad en la formación de la incubadora Centro de Emprendimiento e Innovación, empezamos a vender una gran cantidad de proyectos y parte del tema era que empezamos a entender, algunos compañeros que estamos conectados por acá, que cuando la persona estaba triste, ese día no vendía. Y cuando la persona estaba muy feliz, ese día le iba muy bien. Y cuando la persona estaba muy feliz y le pasaba algo duro, ese día la persona salía adelante. Pero si la persona estaba triste y le pasaba algo malo, apague y vámonos, se acababa el emprendimiento. Entonces, yo soy de mercadeo, no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni trabajador social, ni nada de estas disciplinas sociales, pero por sentido común empezamos a entender que había un aspecto importantísimo del tema que estaba pegado en las personas. La persona que se quedaba sin empleo y que solicitaba una ayuda del gobierno para echar adelante su negocio, necesitaba una cama muy importante de un aspecto que sí, conocemos todos, que se llama motivación, pero no una motivación como nos las pueden dar en un proyecto, porque el día que usted está triste, su jefe llega y bueno, lo motiva ese día, y si usted sigue triste, posiblemente lo vuelva a motivar, pero si usted persiste en eso, te amonesta y te despide, ¿verdad? O te corre o te sustituye si no te puede despedir por acá. Pero ¿cómo se hace cuando es la persona? Y cuando ya no está alguien como un consultor para que precisamente esta persona pueda echar a andar. Bueno, en 2015 todavía el tema tecnológico no estaba tan avanzado. Nosotros creo que innovamos a nivel nacional. Ahora es muy fácil que todo el mundo haga un grupo de WhatsApp y es muy fácil ver que se manejan los grupos desde ahí, pero en aquel tiempo la gente nos decía, WhatsApp, no, eso es, no había como una formalidad en el tema, pero nos sirvió muchísimo porque los metíamos a las personas en grupos de WhatsApp y las pasábamos motivando todo el día. Usted puede, recuerde que usted puede. Aprendimos que existe un concepto en emprendimiento muy ligado al sueño que se llama potencial emprendedor. Este potencial emprendedor es el motor de vida para cualquier persona que quiera crear su propio sistema. Es respeto propio, es autoestima, es amor propio, es la gasolina que le echo precisamente a, al negocio porque hay unos niños de frente o porque hay una pareja de frente o porque hay un respeto propio, hay un amor más allá del que puedo explicar que hace que las personas salgan adelante aunque no lo puedan, como la abeja que fisiológicamente no debería de volar, pero como nadie se lo ha dicho y ella no escucha, igual vuela, ¿verdad? El mismo tema. Entonces decíamos, si lográramos empastillar ese concepto de potencial emprendedor y alguien quiere emprender, entonces básicamente se lo damos una en la mañana, uno en la tarde y la persona emprende, pero no funcionaba así. Empezamos a ver tres ombligos, la necesidad, la herencia, cuando papá y mamá no están y nos dejan el negocio que hicieron toda la vida, que ahorita tenemos un problema con la tercera generación de los negocios familiares en todo campo, a nivel de agrícola, a nivel de servicios. La tercera generación que ha nacido después del 2000 no quiere llevar los negocios en la cultura o en la manera de liderazgo de sus padres o abuelos y está extinguiendo, vendiendo, cambiando el uso de suelo o determinando que necesita un modelo de negocio distinto. Y la cuarta, la tercera más bien, era un tema que pasaba entre cuarentones hace 10 años. Ahorita está pasando distinto, pero que era que la persona se daba cuenta que le estaba entregando su tiempo a una organización que no lo valoraba y que entonces prefería renunciar para darse su tiempo a sí mismo, porque quería más tiempo para sus hijos, quería más tiempo para sobrellevar su enfermedad, quería más tiempo para rescatar el legado de papá y mamá. Esos tres ombligos justificaban que alguien emprendía. Y cuando encontramos ese tema,
entendimos que la base de la motivación debía ser muy buena. En UCI estaba pasando un tema muy interesante, que estábamos pasando de tener el filtro ambiental de los ODS y del concepto de sostenibilidad a pasar a un tema que hoy está mucho mejor construido, mucho mejor pensado y que tiene aportes increíbles de personas de todo el mundo y que ha sido liderado por Tania Moreno y don Edward Müller desde Rectoría, que es el concepto de regeneración. Y este aspecto, pues había una gran distancia entre la Escuela de Administración de Proyectos y lo que Rectoría como universidad quería por acá. Y bueno, de manera interesante aprendimos en esto que las personas pobres del país podían precisamente ser un piloto para algunas de las ideas que estaban floreciendo en ese tiempo con los nombres de economía circular, de adaptación a cambio climático y cosas de este tipo. De cierta manera graduamos 2.000 personas, un poco más creo, y estas 2.000 personas eran muy rápidas en precisamente traer la sustitución del estereofón, el ahorro del agua, el sembrar lechugas en el lugar que tenían, el rescatar las abejas, el salir a caminar, el empezar a pensar de una manera positiva sobre las cosas, el quitar al autosabotaje, que están metidos precisamente en el modelo holístico del desarrollo regenerativo. Y de manera interesante aprendimos algo con respecto a esto para unirlo de las etapas de inicio. Tanto en emprendimiento como en proyectos, lo que usted ponga en las etapas de inicio crece de la misma manera que lo que usted tenga como importante del proyecto. De manera normal, en el concepto de sostenibilidad, hay toda una matriz, ¿verdad? Que usted los temas ambientales los deja cuando ya haya hecho dinero. Y al final buscas de qué manera con tu rentabilidad pegar un parche ambiental. A eso le llamamos hoy greenwashing o lavado verde. Y bueno, lo siento, pero las empresas más grandes, las que más hacen bulla de los temas ambientales, son las que más greenwashing hacen, porque cuando vamos a revisar la cantidad de dinero asignado en la creación de valor versus la cantidad asignada para los temas de responsabilidad social, donde se meten los temas ambientales, es a veces ni el 1%, y de ese 1% la mitad se establece a actividades de promoción, y en realidad lo que hiciste ambientalmente no compensa el daño que como organización hiciste por aquí. Hoy entendemos, y es un tema que a mí como mercadólogo me afectó muchísimo, estar en una UCI que aprendió de competencias de desarrollo regenerativo y de administración de proyectos. Hoy entendí que no es después, es en la etapa de inicio. Esa etapa de inicio, la parte filosófica, hay que afectarla con todo este tema que UCI habla de los límites planetarios y del problema en realidad que tenemos, que tenemos una biodiversidad que desaparece cada minuto. Mientras damos esta charla, hay una gran cantidad de especies que ya las nuevas generaciones no van a ver, y el impacto de manera indirecta de cualquier acción de inicio de proyecto o de inicio empresarial no los metemos dentro de los planes de negocio, los Canvas o los planes de gestión de proyecto. Entonces, UCI ha querido hacer algo distinto. Hoy tenemos también la Escuela Global de Proyectos dentro de la Facultad de Economía. No solo hablamos de PMI, hablamos también de IPMA y hablamos de Green Project Management. Y entendemos que en las etapas de inicio es donde tengo que afectar precisamente la responsabilidad ambiental. Acabas de decir algo muy interesante, Boris, y que nos lleva a algo fundamental, digamos, uno como comunicador y lo tiene en su ADN, pero no siempre se toma en cuenta. Y cualquier emprendedor o cualquier persona de cualquier empresa tiene que tenerlo muy claro y es su público meta, ¿verdad? A quién nosotros nos estamos dirigiendo. Algunos de los que están acá ya he estado viendo, ¿verdad? Me acompañan en redes sociales. Yo, como buen profe, pues me tengo mis redes sociales con un público muy específico, ¿verdad? Contenidos académicos, contenidos de vida enfocado en proyectos, en gestión de proyectos, mucho en comunicación y gestión de proyectos. Entonces, yo sé al público al que me quiero dirigir y bueno, obviamente, pues ahí estuve, cada vez que tengo algunos de esos espacios, lo promociono y demás. Pero no siempre, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, bueno, tengo un excelente proyecto, pero tener muy bien claro el público meta, a quién me quiero dirigir. Y no siempre nos tomamos ese tiempo para realmente decir, bueno, conozco realmente a quién me estoy dirigiendo, mi público meta. El público meta de hace 5 años para un emprendedor ya varió. La pandemia nos modificó, ¿verdad? Había negocios que 99%, porque el delivery era muy poco, era presencial,
Y entonces el público terciario, tal vez porque no era ni secundario, era la gente que le compraba, ¿verdad? Por delivery, por decirlo así. Vino la pandemia y ahora cambió, entonces su público terciario le dio vuelta y ahora se convirtió en el primario. Pero no todo el mundo hizo un clic en el tema de comunicaciones, ¿verdad? No todo el mundo hizo, bueno, le hago un giro y realmente mapeo ese público meta. Uno de los cursos que he dado a través de la vida es investigación de mercado. Y cuando no tenemos plata, que es la mayoría de las veces, podemos hacer investigación de mercado sin recursos. O sea, orgánico es poder vernos, autoanalizarnos como empresa, como proceso, como emprendimiento, hacer una visualización de lo que es el público meta. Y ahora con la inteligencia artificial no es dejar a la inteligencia que lo haga por mí, es que ya las horas que yo antes ocupaba en analizar la competencia, visualizar presencial, en búsqueda en Internet, en análisis de datos, ahora la inteligencia me ayuda a simplificar ese tiempo, una vez más, administración de tiempo, tiempo que ahora dedico a poder otros procesos o analizar esa información o lo que antes me tomaba 5 o 6 horas, poder hacer un análisis de una investigación de mercado, ahora puedo reducirlo porque la inteligencia me ayuda, me acompaña. Entonces, eso es importantísimo, ¿verdad? El poder entender de que yo tengo que estar constantemente entendiendo mi metro cuadrado, la competencia y el mercado. Y cuando yo tengo ese contexto de ese conocimiento, puedo tener muy presente mi propuesta de valor, una vez más, elemento diferenciador. Y conozco cuáles elementos diferenciadores hay en las personas de mi competencia. Entonces, ver desde qué está haciendo la competencia para ver si me uno a esa moda, a lo que está en ese momento en el mercado, o si más bien me tengo que alejar y diferenciarme. Y eso es el principio, inclusive cuando queremos poder penetrar en un nuevo mercado, ¿verdad? Buscar otros espacios en donde podemos proyectarnos. Entonces, en esto es siempre fundamental la base, los principios, ¿verdad? Una buena comunicación, un buen concepto, un plan de negocio bien hecho. Y en este caso, importantísimo, Boris, en el tema de lo que es el público meta. Y ahora que hablabas de sostenibilidad, ¿verdad? Muy importante y que la UCI lo lleva en su ADN, entender también, y bueno, desde mi trabajo tengo la posibilidad de tener muy no solamente que donde estamos, ¿verdad? Somos base de sostenibilidad para otros, pero que también ahora la sostenibilidad, ¿verdad? Va más allá de los conceptos antiguos que teníamos, sino que ahora permea las áreas de talento, la parte financiera, obviamente el impacto a nivel ambiental, pero que ahora es a un ámbito más grande y que realmente ya ahora es algo propio en las empresas. Ya no solamente es aquel programa que teníamos ahí, sino que ahora es parte de la vida empresarial. Algo, Boris, muy importante es, y al final es el fundamento, porque si yo quiero generar inclusive ayuda humanitaria, tengo que tener ingresos. Y se los dice alguien que trabajó en una ONG, ¿verdad? O sea, yo necesito de gente que genere ingresos, que cumpla con la satisfacción al cliente y de la relación entre esos dos mundos, ¿verdad? Entre el tema del cliente, su satisfacción y al final cómo poderle ofrecer un producto generado de un buen proceso. Sí, hay algunos aspectos comunes entre proyecto y emprendimiento que no cambian. Uno es ese, las personas no compran un producto o un servicio por lo que éste es. Tampoco escogen un proyecto por lo que éste es. Las personas lo escogen, Andrés, por lo que éste hace por ellos, por el beneficio que obtienen de él. Si el proyecto y el emprendedor no tienen precisamente una orientación hacia una necesidad del mercado, pues de ahí van a pasar sin ninguna pena ni gloria. Y en esta perspectiva abro el tema interesante con respecto a satisfacción del cliente. Yo recuerdo en las etapas de inicio, en aquel PMBOK de procesos rígidos, que el concepto de calidad era un concepto que se regía solo para, como una especie de, se hablaba mucho en el tema del resultado, pero Y también de poco a los poco el ISO, ¿te PMBOK, acordás que estaba muy relacionado con ISO? ¿sí? Que si cumplías un Estaba ISO ya porque, estabas bien con claro, calidad y porque si no tenías un ISO estabas fuera.
era un mundo de ingenieros, era un mundo de milicia, de bancos y de construcciones. Y entonces estos ingenierías, arquitecturas y esto estaban muy relacionadas con este concepto. Bueno, para el emprendedor, ¿qué es calidad? Y no le puedo poner un ISO a una señora que tiene este tipo de negocios o a un emprendedor educado que es solo él, ¿verdad? Pero básicamente el mercado es el que le va a indicar qué es calidad y es que le sigan comprando y no le devuelvan lo que hace. Así de fácil. Ahora, hay una diferencia para un emprendedor si es que produce productos o bienes tangibles o servicios. Los servicios primero se venden y después se fabrican. Y los productos, de cierta manera, si yo no fabrico el producto, pero lo comercializo, tengo más o menos que saber cuántos me van a comprar porque no puedo tener siempre una bodega llena del tema y tengo que calcular cuántos tengo de mis proveedores para poder convertir el valor y entregarlos por acá. Hoy nosotros entendemos que tan importante es el proceso como el resultado. Y en ambos mundos está. Y en el mundo de emprendimiento, Andrés, las personas solo recuerdan si usted las trató bien o las trató mal. Y en el mundo del PMBOK, hasta el 2015, se mete fuerte el tema de satisfacción al cliente, porque era un mundo de ingenieros y de personas que en realidad atendían procesos y resultados. Y vea qué interesante el concepto de las personas. Tuve uno de los profesores magos de UCI de esa primera generación, mientras ve las preguntas que doña Paula está poniendo en el chat, don Yuri Kogan que decía una famosa frase, decía, él me decía, él se llama don Yuri porque está vivo y vigente, ¿verdad? En proyectos, vive en Estados Unidos y bueno, fue mi primer profesor y yo me llamaba Boris, entonces como eran dos nombres, él ucraniano y el mío ruso, hicimos una bonita amistad como compañeros. Y yo le hacía muchas preguntas, como lo tenía también como compañero en UCI y era el decano, entonces hoy tenemos esa cercanía también con doña Paula, ¿verdad? Que está aquí de lujo atendiendo el chat de las preguntas, ¿verdad? Que creo que tienes que ver par de preguntas, Andrés, que hay por acá. Pero de manera interesante, Yuri decía, cuando usted tiene un jefe bueno o cuando tiene un jefe bueno con las personas, aunque no sea tan bueno en procesos y resultados, la organización lo va a ayudar a obtener el resultado o a mejorar el proceso. Pero si el jefe no es bueno con las personas, la organización va a hacer todo lo posible para que ese jefe quede mal, no alcance el resultado y el proceso quede mal. ¿Para qué? Y para que lo muevan, porque en realidad hay un equilibrio. Hoy tenemos en la maestría una herramienta, yo creo que de eso no conoces, Andrés, y puede ser interesantísimo que la conozcas. Es una encuesta que se hace para determinar una identificación de personalidades basado en tres grupos. En UCI todos los tenemos y entiendo que todos los estudiantes no sé en qué altura de la maestría tienen que hacerlo. Se llama Total SDI y establece en realidad tu personalidad en dos puntos. Uno, cuando estás productivo y cuando estás en conflicto. Y te establece una vinculación hacia un eje de personas, hacia un eje de procesos y un eje de resultados. Entonces, vea qué interesante, la tecnología ha corrido mucho y nos ha permitido alcanzar incluso herramientas que nos permiten no necesitar ser psicólogo, trabajador social y de esto para poder mapear habilidades blandas y en un correcto liderazgo de una organización obtener procesos y resultados buenos. Sí, ahora que hablabas de Yuri Kogan, bueno, también quien fue un gran mentor y fue el que me jaló del capítulo del PMI al IPMA. Y ahí, bueno, hasta inclusive hace un año no pudo estar en la presentación del libro, pero sí me envió un video desde Estados Unidos. Recuerdo una anécdota en mi presentación de proyecto, ¿verdad? Porque en la UCI no era tesis, era un proyecto, era que presentarlo, se duraba como media hora presentándolo. Y ya en las últimas preguntas, obviamente, yo presenté un modelo de un proyecto de comunicación y tal y como dices, ¿verdad? El jurado estaba ingenieros, Manuel del Banco Nacional, don Yuri, no recuerdo quién más, y no les estaba llegando mi propuesta de comunicación, pero iba bien, iba a tener un 100. Y en las últimas se me fue una frase mal puesta que llegué y dije, bueno, es que en comunicación no hacemos las cosas tan cuadradas, ¿verdad? ¿Para qué? Entonces don Yuri dijo, ah, bueno, es que nosotros somos unos cuadrados, ¿verdad? Y me agarraron 30 minutos más de preguntas, se desquitaron conmigo, al final obviamente pasé, pero fue una anécdota, ¿verdad? De que muchas veces el desafío de nosotros de comunicadores en la gestión del proyecto nos lleva a eso, ¿verdad? A que muchas veces la forma de comunicar no es de entendimiento del resto del grupo. Por eso, la buena evangelización de los procesos. La primera pregunta dice, ¿cuáles son las herramientas de gestión de proyectos que los emprendedores necesitan con mayor frecuencia para alcanzar el rendimiento esperado?
Bueno, este es un tema de gusto y bueno, tiene tres matices, no solo de gusto, sino capacidad adquisitiva y conocimiento. Hoy en día fácilmente un emprendedor puede accesar desde su teléfono una gran cantidad de herramientas, pero bueno, esto depende también de la edad. Hemos encontrado que personas por arriba de 40 años, y con mucho respeto, yo tengo más de 40 años, a veces les cuesta muchísimo soltar el papel y soltar la agenda y soltar el project, que fue técnicamente crecimos con Excel, PowerPoint, Project, ¿verdad? Hoy en día hay, no sé, cualquier cantidad de herramientas que sustituyen eso. Usted, si usted tiene un iPhone, desde solo las herramientas que el iPhone te da, puede sustituir el Excel, el PowerPoint, el Word y cualquiera de esas herramientas. Muchas veces lo primero que yo sí diría es un acceso a un aparato que me permita conectar los datos y los emprendedores casi siempre tienen, cuando no han crecido, su teléfono en la oficina. Y entonces un tema muy relevante es que entendimos que el teléfono, de ahí se lo pueden robar, se puede perder, si no conecta con la nube, cuando se lo roban pierde todos los contactos, las citas y todo esto. Lo primero que debería de entender es tratar de entender los procesos de migración de sus datos esenciales, sus clientes, sus pedidos a una nube. De tal manera que si el teléfono se lo roban, entonces de ahí puede seguir adelante con respecto a su negocio. Solo va a que le den un nuevo chip, un teléfono y acá. Pero también existen seguros. Si pagas 15.000 colones por un teléfono al año, te lo aseguran contra robo y si lo pierdes o te van a asaltar, de ahí nada más lo entregas, pones la denuncia, te dan un teléfono nuevo. Viera la cantidad de gente que sacó planes de, por ejemplo, de alguna institución con la marca Colby o Claro, cualquiera de estas, y de ahí no había pagado el plan y se lo robaron y tuvo que volver a sacar un plan, o sea, estaba pagando dos planes, ¿verdad? Entonces, hay herramientas que permiten ese tema. Ahora, en el tema del uso, Andrés, la captación de los datos de los clientes es un tema muy relevante. Antes usábamos, hace 20 años era muy vacilón porque todo el mundo andaba una tarjeta metálica que parecía un acordeón con todos los teléfonos de todo el mundo. Antes de eso yo recuerdo, yo en algún momento tuve memoria perfecta, ya no es tan perfecta, pero yo me sabía los teléfonos de todos. Ya no hacemos eso porque en realidad marcamos al teléfono ni siquiera por el teléfono, sino por alguna aplicación como Telegram o WhatsApp o cualquiera de estos. Un antivirus también es otra herramienta tecnológica que su teléfono debería de tener. A partir de ahí depende del negocio y depende de lo que usted quiera hacer. Pero bueno, hay muchas herramientas. Por ejemplo, si quieres hacer este una, una presentación puede sustituir el PowerPoint ahí en Costa Rica está el Sliding, por ejemplo, que es un creador de diapositivas para hacer presentaciones. Pero si conoces de tecnología, si tienes menos de esa edad que dijo, muy posiblemente hagas todo con Canvas. Y hablando de Canvas, no de la herramienta que sustituye el Business Plan. Pero bueno, a partir del 2015, Andrés, básicamente, la administración de proyectos migra de esos procesos rígidos a esta cantidad de cosas que ahorita quisiera presentar con una PowerPoint, pero los voy a resumir. Fácilmente, proyectos pequeños de comercialización, que vea qué interesante, ya el PMBOK establece proyectos pequeños de comercialización y los analistas hablan de estas cosas. En emprendimiento decimos que el 80% de un emprendedor debe ser sus actividades de comercialización, aprender a vender, cobrar y aprender a buscar nuevos clientes. Hoy el PMBOK establece, abre ese portillo para poder adaptar un proyecto que cumpla las fases, pero que los beneficios esperados de los stakeholders no cumplan, de ahí no se va a volver a renovar. Entonces, estos aspectos son sumamente relevantes. Apuntar hacia el beneficio, hacia la satisfacción de estos stakeholders es como vender, de la misma manera. Y en esta perspectiva, un pequeño plan de negocio que puede ser bajo la herramienta Business Plan. En UCI, ¿qué hicimos cuando teníamos gente con baja escolaridad? De agarramos el que el INA aprobaba, lo pasamos por el que tenía también el INCAE, desarrollamos uno, metimos el tema ambiental y básicamente lo hicimos de 5 páginas, en donde la gente solo tenía que responder bajo casillas el tema y así les permitíamos hacer su propio plan de negocio. Hoy en día hay una herramienta que se llama Lean Canvas que atiende al emprendedor. Es un lienzo en donde pones, estableces cada una de las cosas y no es necesario escribir un plan de negocio de 500 páginas. El otro tema importante es el seguimiento de beneficios por entregable. Es decir, cada vez que el proyecto entrega algo, tiene que verificar que el beneficio planificado para la persona que vi como mi cliente llegue, ¿verdad? Porque nada hago teniendo un proceso bueno
y un resultado bueno si el beneficio no llega. Al emprendedor le pasa lo mismo. Si el producto, el servicio que hace no es bueno, de no lo van a volver a contratar. Y el boca a oreja va a alejarle los potenciales clientes y le va a generar un muro. Por último, antes de lanzar cualquier cosa hay que revisarlo, desde ortografía hasta verificar que todos los detalles estén. Y un tema que me parecía muy relevante del antiguo Penbook, que sí tenía dos aspectos por los cuales eran las herramientas que yo utilizaba. Lecciones aprendidas y buenas prácticas. Con esas dos cosas usted podría precisamente homologar el conocimiento que aprendió de un lado a otro lado. Estas cuatro cosas me parece a mí que resumen los temas prioritarios y sobre esto a la persona que hizo la pregunta hay una cantidad enorme de herramientas que se pueden accesar desde el teléfono. Incluso si tienes una suite de Google, Google te da un montón de cosas en nube o si es de Microsoft 365, las puedes tener también colaborativas y que antes no existían esas cosas. Sí, quiero ahí, para complementar lo que acabas de decir, Boris, algo, digamos, sencillo. Por ejemplo, si a veces no tenemos, ¿verdad? Boris nos ha dado una cantidad amplia de herramientas y a veces es lo más sencillo. Yo soy un hombre de riesgos. Crecí, me tomé mucho el tema de riesgos, he aprendido mucho, y me he formado mucho en eso. Hace unos días, unas semanas atrás, compartí una capacitación a varios generadores de contenido, la mayoría fuera del país, cerrada. Y verdad, y estábamos, abrimos mucho el corazón y ellos lo abrieron y decían, bueno, pero ¿qué hago dentro de 5 o 10 años? Cuando ya mis bailes, cuando ya mis videos no me van a sostener, porque al final muchos generadores de contenido ya su ingreso y su proyección de gran parte de negocio está alrededor de la red social. Y está bien, le quitan presión a un mercado, abren personas que ganen por otro lugar y generan economía en un montón de cosas. Y una de las cosas que yo les decía es, agarren una hoja y hagan sus riesgos de su proyecto. O sea, vean, ok, tienes tantos millones de seguidores, esta es tu dinámica, qué potenciales situaciones se pueden dar. Desde el hecho en que un día toques un tema y que te cierren la cuenta y qué haces y perdiste todo eso, hasta el hecho de proyectar, seguir la tendencia, qué pasa si dentro de un año cambió tanto que ya no logras estar en el link y vas bajando y tus ingresos bajan y ya no te toman en cuenta tantos patrocinadores, tantas marcas, tantos eventos. Es un tema de riesgos, ¿verdad? Potenciales escenarios que puedan suceder en cualquier proyecto. Y eso, ¿verdad? Lo podemos ver con una herramienta como un Excel, escribir en el teléfono, en lo que sea, potenciales escenarios de riesgos, ¿verdad? Y son con herramientas sencillas. Un comentario de lo que decía Boris, recordemos que siempre es más barato mantener a los clientes actuales que buscar nuevos. Es mejor un programa de fidelización, ¿verdad? Puntos, descuentos, lo que sea, pero siempre salir a buscar los clientes nuevos son más caros. Hay una pregunta y dice, cuando un proyecto enfrenta dificultades, ¿qué estrategias recomiendan para mantener motivación del equipo y evitar parálisis de exceso de análisis? Algo que yo recomiendo, primero que nada, cuando llegamos a esos puntos, a veces ocupamos respiro, espacio, y a veces es lo que menos nos damos, porque generalmente viene en un momento de un poco de presión, ¿verdad? De ansiedad y de tener que tener una respuesta en el momento. Pero el reinventarse, eso desde hace mucho tiempo era el famoso reinventarse, bueno, pero siempre es bueno el tema de cuidar la moral, la comunicación de la gente, pero volver al ciclo, reinventarse, bueno, decir, bueno, yo estaba generando este tipo de negocio, esta línea, ¿cómo me puedo reinventar? ¿Cómo puedo hacer una versión Andrés 4.0? Porque ya las 3 y las 2 pasadas, o sea, ¿cómo puedo yo buscar una regeneración de lo que hago, de mis servicios, con las facilidades que nos dan antes, ¿verdad? Boris y yo recuerdo una vez que en una reunión con un cliente, Boris llegó y dijo, ¿qué les parece si para poder dar a conocer esto, enviamos mensajes de texto? Nunca se me olvida. Y lo que le dijeron, ¿verdad? No fuera una respuesta muy romántica. ¿Cuánto es el costo de enviar mensaje por mensaje, mensaje por mensaje? No había pasado y al final lo hicimos, Boris. Salió parte del fee que teníamos, invertimos en eso. Año y medio después, ya empezamos a ver envíos masivos de mensaje de texto en teléfonos. No estamos hablando de WhatsApp, mensajes de textos de empresas, corporaciones grandes. Y yo dije, Boris, lo hubiera patentizado y no sé cuánto dinero hubiera hecho,
sea, él ofreció de cuando, por lo menos aquí en Costa Rica lo vimos masivamente, año, un año y medio, lo trabajamos con un cliente y tuvo su efecto. A veces las soluciones, ¿verdad? Están en esto o lo tenemos a la mano y simplemente es una vez más, ¿qué me puede servir a mí? ¿Cómo puedo yo agarrar pequeños conceptos y elevarlos en función, ¿verdad? De soluciones que me ayuden en el momento y muchas veces es esperar, tomar aire, ver el mercado y buscar, ¿verdad? Potenciales opciones. Boris, Andrés, estamos llegando también ya a no la parte final. utilizar. Pero para no dejar esta respuesta también esta pregunta sin respuesta y el comentario de José Mario Alvarado por el chat por acá. También, si yo tengo un jefe que no está orientado a las personas, la motivación de la organización va a tener que venir por un elemento que se le sume, es decir, un asistente o alguien que haga el rol. El problema de un jefe que no está orientado a las personas es que va a utilizar los problemas de la organización para atacar a las personas. Y entonces esto va evidentemente a bajar los niveles de motivación. Aquí el tema básico, tanto en emprendimiento como en proyectos, es que se debe atacar el problema y no a la persona. Se debe solucionar el problema y ayudarle a la persona con capacitación, con asistencia técnica o con un equipo para precisamente echar a andar la solución de problemas. Cuando la persona ve que el jefe está atacando a las personas que precisamente tienen algún problema, le aseguro que la información va a dejar de ser fidedigna para tomar decisiones. Y básicamente, Andrés, contarle que sobre el tema de emprendimiento e innovación, unas ideas finales, ¿verdad? Pues ya nos extendimos por acá con respecto al PMBOK 7, ¿verdad? El emprendedor que aplica los principios del PMBOK actúa con un método, aprende con datos y crece con propósito. Son cosas que antes no teníamos, antes de las versiones 1, 2, 3, 4. Esta definición no estaba por partes. Además, los proyectos tienen mucho del mundo de emprendimiento, es decir, cuando se inicia un proyecto hay muchos aspectos del mundo de emprendimiento y los emprendimientos también pueden utilizar muchas de las herramientas que sabemos los project managers por aquí. A partir del PMBOK 7, que es en 2015, se abre un camino para que pequeños proyectos puedan gestionarse con modelos ágiles, que eso es parte de otra charla por acá. En el tema de PMBOK y emprendimiento, se pasa de procesos rígidos a un modelo basado en principios, valor y hace adaptación. Y en el tema de comercialización, el PMBOK 7 también refuerza una conexión con el modelo de comercialización y lo orienta a mercado, a beneficio y a retorno. Un proyecto que no tenga claros cuáles son los beneficios que da es como un emprendedor que sepa producir pero que no sabe comercializar. Se va a extinguir precisamente porque los negocios y los proyectos se hacen contra una necesidad de mercado que tiene que ser satisfecha. Si no lo logra, entonces van a cuestionar los recursos precisamente asignados por acá. Andrés, ya vamos como terminando. Yo quiero primero agradecerte por esto. Una idea final desde el mundo de comunicación. Sí, bueno, ya que estamos en los procesos de cierre, ¿verdad? Primero, la comunicación, mi premisa a nivel de mi modelo es, está presente en todos los procesos, en toda la vida, ¿verdad? El 80% de la comunicación es no verbal, entonces entendemos la importancia, sobre todo en un mundo virtual. Y como estamos en los procesos de cierre de los proyectos, en el proceso de cierre de esta noche, deseo volver a dar la palabra a la doctora Paula Villalta Olivares, decana de la Facultad de Economía y Gestión para el Bien Común, con quien tendrá pues esta parte final de este conversatorio. Muchas gracias, doña Paula. Muchas gracias, don Andrés y Boris. No quiero dejar sin contestar la pregunta de Alicia. No sé si me pueden ayudar ahí. Dice, buenas noches a todos. Supe que pronto va a salir la nueva versión del Pinbook. En su experiencia, ¿saben el promedio cuánto tiempo hay de convivencia entre uno y otro? Bueno, yo lo que he visto es que en realidad no hay un tiempo establecido. El PMBOK como una organización viva que aprende del entorno establece. Yo me imagino que el nuevo PMBOK va a tener mucho enlace con el tema de IA. Va a venir con muchas cosas hacia el tema de tecnología y va a tener mucho enlace hacia los ODS. En UCI desearíamos que pase hacia el tema de regeneración, pero sospecho porque los ODS mismos también vienen hacia ese tema y el PMBOK es una organización que está en el mismo ecosistema, ¿verdad? No tengo mayor información, pero claro que no tengo duda de que va a tener tecnología y conectividad con todo lo que los ODS buscan.
Ok. Andrés, Andrés, ¿tenés estás en... algo? Perdón, quiero Ujú. complementar de que el PMI y PMA, ¿verdad? Pero si hablamos del PMBOK, el PMI de unos años para acá tiene mucha literatura alternativa que complementa el PMBOK, ¿verdad? Y la misma diagramación del PMBOK ha migrado y ha madurado mucho. Entonces, a quien, ¿verdad? Decida comerse el PMBOK, compleméntelo con mucha literatura alrededor del mismo PMI de autores, ¿verdad? Que lo que hacen es complementar. Al final, y el PMBOK es la base, ¿verdad? Y la aplicabilidad y mayor crecimiento está en otras literaturas, ¿verdad? Sí, y nada más como para complementar a los compañeros, el Pinbook 7 salió en agosto del 2021 y el Pinbook 8 va a estar para enero del 2026 y posiblemente la versión digital va a estar un poquito antes. Y una de las novedades es que va a traer de nuevo los procesos, la recuperación de los procesos, para que en el 7 ya no los traía. Entonces, muchas gracias, Alicia, por ese comentario, esa pregunta, porque es súper importante. Bueno, para cerrar, muchas gracias, don Andrés y don Boris. Quedé encantadísima con el speech de los dos, demasiada información, muy buena. Ojalá podamos hacer un brief más adelante para poder postar en redes y demás, porque la información que ustedes dieron fue excelente. Así que muchísimas gracias. Agradecerles también a todas las personas que nos acompañaron hoy. Ahí ven, las están aplaudiendo. Les agradecemos muchísimo por su asistencia y por quedarse un poquito más de la hora que teníamos planificado, pero no podemos dejar a estos señores sin que nos respondieran cosas, así que muchísimas gracias. También agradecerles a todos los compañeros de la UCI que nos acompañan hoy. Recordarles que en la página de la UCI y constantemente nosotros estamos publicando los productos que estamos promocionando para que ustedes los revisen y si les interesa, por supuesto que ahí están los números de contacto para que puedan, por favor, pedir más información, ¿verdad? Actualmente estamos comercializándonos, estamos promocionando el curso de GPM para todas las personas que tienen experiencia en administración de proyectos y ya más adelante vamos a estar pues sacando la certificación GPM para aquellas personas que no tienen experiencia en administración de proyectos o alguna formación, porque GPM, lo que es Green Project Management, pues es fundamental en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y ellos hablaron muchísimo de la parte de regeneración, el impacto del proyecto, el impacto del producto y toda esa certificación nos da ese soporte fundamental para nuestros proyectos. Así que agradecerles a todos los compañeros que hicieron posible este webinario, toda la logística y por supuesto a todas las personas que asistieron al webinario. Por favor, mañana tenemos más webinarios, así que espero su asistencia para que nos acompañen y sigamos aprendiendo en esta semana de la administración de proyectos. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches.